93 que estamos en la red, pues somos de La Salle. Quiero agradecer de partida que pensaran en mí para este webinario, porque ya habló el hermano Isaac de esas 3 conmemoraciones que nos llegan al corazón a todos los lasallistas. Es muy alegre para mí poder compartir con ustedes elementos que hacen referencia a nuestra identidad, porque todo aquello que se relaciona con la identidad es lo que da sentido a nuestras vidas. Y el ser maestros, desde un nivel de niños de maternal hasta la universidad, pues es parte fundamental de nuestra identidad. Hoy nos reunimos para reflexionar sobre la obra de un hombre y de una comunidad. Y hago hincapié en esto. Cuando hablamos de La Salle, no hablamos solo de San Juan Bautista, hablamos de la comunidad de hermanos que estuvieron con él, hablamos de todos los educadores que a lo largo de estos 345 años hemos estado involucrados en lo que es la educación lasallista. En una época donde la educación era un privilegio reservado para los ricos, La Salle se propuso cambiar esta realidad. Fundó la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, que todos sabemos se dedica a la educación, se ha dedicado a lo largo de todos estos años a la educación gratuita y accesible a los niños. Hoy en día se habla del proyecto hasta el 2030 y demás, de la accesibilidad. Pues ya La Salle y los primeros hermanos tuvieron en cuenta esto. El empuje de La Salle en la formación y consolidación de una escuela gratuita para pobres, que es uno de los elementos, el énfasis en la formación de maestros, es otro elemento clave. Es uno de los elementos más creativos de La Salle, porque otras de las cosas de las que vamos a hablar, que sí fueron significativas en La Salle, en la obra de La Salle y los primeros hermanos, pues ya existían. Solamente que, en pequeños espacios, en pequeños lugares. Pero lo de la formación de maestros fue una cosa pues muy específica de él. Pues todo eso ha permitido que La Salle llegue hasta nuestros días. ¿Cómo fue nombrado Juan Bautista de La Salle, reconocido como patrono universal de los maestros? Y de las maestras, por supuesto. Cuando hable de maestros, a lo largo de estos minutos me estoy refiriendo a ambos géneros. Saben que existen en la Iglesia, a nivel del Vaticano, de Roma, una serie de documentos distintos, ¿no? De cada uno de distinta categoría y de distinto nivel. Están las constituciones apostólicas, que salen de los concilios, son los documentos, más importantes que se tienen en la Iglesia. Están las encíclicas de los papas, están las exhortaciones apostólicas y el documento más chiquito, de lo que sale del Vaticano de Roma son los breves. Y justamente, y se llaman breves porque son breves, son documentos muy chiquitos. Fue justamente el breve Quodait, que significa el que dice, el que dijo, fue el documento oficial del Papa Pío XII que formalizaba la proclamación de San Juan Bautista de La Salle como patrón universal de los maestros. En este documento, el Papa reconocía la vida y el legado de San Juan Bautista de La Salle, especialmente su compromiso con la educación de los niños y los jóvenes más humildes. Reconocía también la importancia de su trabajo y su visión de una educación accesible para todos. Motivaba a los maestros a seguir sus pasos y a dedicarse a la educación con la misma pasión y compromiso. Y definía el espíritu de la comunidad lasallista, basada en la fe, en la educación y la atención a los más vulnerables. Ahí han tenido ocasión de leer parte del breve Quodait. En el breve, escribió el Papa Pío XII, hubo un varón esclarecido, sobre todo por su santidad e ingenio, San Juan Bautista de La Salle, quien por sí mismo y por la congregación por él fundada, formó a los jóvenes y forma todavía con excelentes reglas y prácticas, y después de 75 años sigue formando en más centros
con más estudiantes, y a quien se debe el adelanto de que en las casas de estudios llamadas seminarios de maestros de escuelas rurales, preparó con mucha sabiduría a los maestros de escuela para una formación tan importante. Y él agrega además en el breve, además estimó en tanto el oficio de enseñar que a sus compañeros, como padre que era, no quiso que se iniciaran en el sacerdocio, aunque tuvo una primera idea, ¿no?, el hermano Leré, pero que al final murió y él entendió que fue una señal de Dios para que los hermanos fueran eso, hermanos, para que no se apartaran de su ministerio. Y aún pensó que el Ministerio de Educación, puede aprovechar mucho para la virtud y la santidad. Evidentemente, esta proclamación de San Juan Bautista de la Salle como patrón universal de los educadores tuvo mucho que ver con los aportes que él y los primeros hermanos hicieron a la pedagogía de su tiempo, pero también con el modelo de espiritualidad que él propuso para los hermanos y para los maestros cristianos. En estas palabras, estos minutos, intentaré repasar con ustedes tanto los principales aportes pedagógicos como los rasgos de la identidad del educador cristiano en este año que el Instituto ha proclamado como Año de la Espiritualidad. Hablando de los principales aportes de La Salle y los primeros hermanos a la pedagogía, pues decir eso, que son aportes de La Salle y de los primeros hermanos. Algunos de ellos, por ejemplo, promovieron la educación cristiana para los niños y pobres en una época donde la enseñanza estaba reservada a los ricos. Crearon escuelas que no cobraban matrícula, rompiendo barreras. Claro, lo pudieron hacer con las ayudas que tenían. Acá en México pues tenemos el problema de que no, pero por ejemplo dentro de nuestro distrito en República Dominicana la mayoría de las escuelas son patrocinadas, ¿no? Digamos, para que los hermanos puedan dedicarse a la gente más sencilla. Luego establecieron, y dense cuenta que lo digo en plural, porque fue La Salle y los hermanos, establecieron escuelas bien estructuradas, con horarios, programas y normas claras, lo que ayudó a hacer profesionalizar, digamos, la enseñanza y dar continuidad y disciplina en las aulas. Fundaron la primera escuela normal, ya el propio Papa Pío II se lo decía, el Seminario de Maestros Rurales, convencidos de que enseñar era una vocación que requería preparación seria y continua. De esa manera aseguraron que la educación se impartiera o fuera impartida, ¿no?, por personas capacitadas, pero también comprometidas con la vocación de enseñar. Impulsaron una enseñanza práctica, cercana a la vida cotidiana de los alumnos, no teorizando, adaptada a su nivel y a su realidad y a sus necesidades, y dejando de lado el latín que hasta entonces se empleaba normalmente en las escuelas y que ya la inmensa mayoría de la gente fuera de los que estuvieran ligados muy a cargos de la Iglesia, sacerdotes, etcétera, ya no empleaban. Introdujeron el trabajo en equipo, otro elemento clave. Entender que la educación, para ser plena, para ser total, se necesita un equipo que trabaje. Lo que hoy llamamos asociación, lo que hoy llamamos los colaboradores, pues eso también fue algo que ellos lo entendieron perfectamente. Y eso fue lo que llevó a San Juan Bautista de la Salle a crear, a fundar la congregación de hermanos de las escuelas cristianas. Evidentemente, en aquel tiempo la educación religiosa era clave, era fundamental. Entonces, ellos integraron los valores cristianos en la educación sin imponerlos dogmáticamente, cosa que en otras escuelas sí se hacía, sin dogma, sino como principios éticos y espirituales para la vida. Y fueron o implementaron métodos como la enseñanza simultánea, que ya existía, ¿no?, en algunos lugares, pero básicamente los maestros calígrafos era una educación de 1 a 1, mientras el resto de estudiantes, bueno, pues se pueden imaginar, ¿no?,
que es lo que estaban haciendo, y también con una disciplina basada más en el respeto que en el castigo físico, aunque de hecho lo veremos en la guía de las escuelas, también aparecía lo del castigo. Hoy en día sería bullying, indiscutiblemente no es posible, y gracias a Dios que no es posible. En lugar de impartir clases en latín, ya les dije, los primeros lasallistas promovieron el uso de la lengua. Luego organizaron a los estudiantes según su nivel de conocimiento y habilidades, permitiendo una educación más personalizada y eficaz. Y crearon un manual pedagógico para los maestros, animándoles a tratar con cariño y respeto a los niños. Fue la guía de las escuelas. Innovaron también algunas estructuras. Por ejemplo, saben que La Salle y los hermanos tuvieron algún correccional para niños que habían tenido problema con la justicia. Y ya como un elemento último, intentaron de alguna manera implicar a los padres en la educación de sus hijos, algo nada habitual, sobre todo entre las familias más humildes, porque las familias poderosas pues tenían a los preceptores y demás en sus casas. Y efectivamente, en base a los registros que había que hacer desde el principio, pues los padres tenían de alguna manera que estar integrados. Básicamente, para hablar o hacer un análisis pedagógico de la figura de San Juan Bautista de La Salle, tenemos que mirar a las fuentes históricas que dejaron testimonio de este pensamiento y de este actuar. Y básicamente son tres las fuentes. Por una parte, la guía de las escuelas, escrita por La Salle, pero donde se ponía en común toda la experiencia, ¿no?, que tenían los hermanos, que eran los maestros, ¿no?, una vez que se creó la congregación. Entonces, la guía de las escuelas, las meditaciones para los días de retiro, sobre todo para la identidad de los educadores cristianos, y las reglas de cortesía y urbanidad cristiana para uso de las escuelas cristianas, que sí fueron obras de La Salle. Y hablando ya, metiéndonos en el primero de los textos, en la guía de las escuelas. Esta guía de las escuelas fue una obra viva, fruto de la reflexión de La Salle y los hermanos, que a lo largo de décadas cumplieron e hicieron cumplir los mandatos y consejos que allí se establecen. Evidentemente, la guía de las escuelas, como fue escrita, la primera publicación, que fue en 1706, en vida de La Salle, recuerden que murió en 1719, pues luego, como fueron cambiando las circunstancias y la experiencia también docente de los hermanos, de los maestros, pues fue cambiando. De hecho, ya en 1720, un año posterior a la muerte del fundador, se hizo una reedición y ya tuvo cambios. En total hubo 22 ediciones de la guía de las escuelas. La última fue en 1916, como le digo, teniendo en cuenta el entorno, los cambios que había, las nuevas metodologías educativas, etc. Yo diría que La Salle y los primeros hermanos tuvieron la suerte de poder y de deber, ambas cosas. No solamente poder hacerlo, pero también el deber de inventar una escuela nueva y diferente de las que existían. Su trabajo fue práctico e inductivo. Partieron de las necesidades de los jóvenes tal como ellos las percibieron e intentaron ofrecer respuestas, que es la clave. La educación, la clave que tiene, lo ha tenido siempre y hoy es qué respuestas damos a las necesidades que tienen las nuevas generaciones de niños, adolescentes y jóvenes. De esta preocupación inicial que tuvo La Salle y tuvieron los hermanos, surgieron algunos elementos. Por ejemplo, los fines y objetivos generales de una escuela, de la escuela lasallista. Las estructuras suficientemente flexibles para atender a las necesidades cambiantes. También una división del trabajo escolar en lecciones, secciones con los estudiantes, etcétera. Una gestión nueva de los programas. También la flexibilidad en el empleo de los tiempos escolares. Fueron algunos de los elementos que aparecieron. Y ahora voy de las guías de las escuelas a hacer hincapié en algunos elementos que son claves cuando queremos definir el modelo educativo lasallista, ahora que a nivel de distrito, ¿no?,
se está elaborando del distrito nuestro de Antillas, México Sur, el modelo. Entonces, lo primero de todo, una educación centrada en el alumno. Es una palabra muy de moda, es lógico. La educación es para ellos. Podemos afirmar, de alguna manera, que ya en la guía se tenía en cuenta la educación personalizada. A título de ejemplo, por ejemplo, el pase de una clase, a la siguiente, no dependía de una nota media, de una nota promedio. El alumno podía encontrarse en grupos diferentes según su materia. O sea, de acuerdo al nivel que tenía, pues a unas clases iba con un grupo, a otras con otro grupo. Aunque el grupo grande, pues a medida que avanzaba, iba como junto. Para La Salle, los alumnos no son considerados nunca como meros estudiantes. Son personas que merecen toda consideración y respeto. Y es que el respeto mutuo es la actitud que mejor caracteriza unas relaciones interpersonales educadas y corteses. Por eso, lo veremos en el documento de las normas de cortesía y urbanidad, pues lo centra en eso, en este respeto mutuo. Tanto en la escuela como fuera de ella, ese respeto, ese conocimiento es clave. Para desarrollar este tipo de relaciones se impone un conocimiento profundo de los estudiantes. La guía propone diversos medios para llegar a este conocimiento. Por ejemplo, la recogida de informes en el momento de la inscripción en la escuela, los encuentros del maestro con los padres cada vez que era necesario, la presencia prolongada del maestro entre los alumnos. Y me llama la atención, cuando yo fui alumno de los hermanos, ¿no?, allá en el Colegio La Salle de Palencia, pues siempre en los recreos había hermanos con su hábito y el baberito, y si nos pasaba algo ya sabíamos a quién recurrir, no teníamos que esperar, ¿no? Es algo clave, la presencia. Yo me pregunto, ¿cómo está la presencia ahora en nuestras escuelas? Pues ya las hay, y los hermanos hablaban de eso. Los elementos, hablaban también la guía, de los elementos necesarios para elevar los resultados de las observaciones. De hecho, tenían 5 registros que ofrecían una especie de radiografía del comportamiento de cada muchacho. La redacción de una síntesis con la apreciación del maestro titular en los registros de cualidades y defectos. Me pregunto ahora, ¿realmente hacemos esos registros? Lo positivo, ojalá que la columna de positivo sea muy grande, ¿no?, y la de defectos menos. Y la colaboración constante del inspector de la escuela, que brinda otro punto de vista sobre el alumno. Dense cuenta todo el conocimiento, ¿no?, que había de los alumnos. La Salle utiliza términos intensos. Una parte es, digamos, esto, lo técnico, los documentos, la investigación, pero con frecuencia en las meditaciones, en la guía menos, pero sobre todo en las meditaciones, habla de amor, de cariño, de ternura, para caracterizar esta relación profesores, alumnos entre sí. Al mismo tiempo, descarta toda debilidad y sensibilidad. No era sensiblero La Salle, ni mucho menos. Leyendo un poco los textos de él, es exigente. Descarta, pues, esta debilidad y sensiblería a fin de que la relación llegue a ser un lugar en el que se realice el proceso de entendimiento, de poderse poner en el lugar del otro. Esto supone, por parte del maestro, un verdadero equilibrio. Por una parte, la afectividad, por otra parte, la racionalidad. Otro de los elementos que quiero reforzar es la participación que se tenía ya en las escuelas de La Salle. Y voy a hablar de esta participación como en 3 grandes momentos. El mismo sistema de trabajo que implicaba la actividad constante y sostenida de cada alumno, se trataba del aprendizaje. Y, lógicamente, cuando hablamos del aprendizaje, pues quien tiene que aprender es el estudiante, ¿no? Nosotros lo que les tenemos que hacer es ayudar. Cada uno es el verdadero responsable de su progreso. En la escuela lasallista, el alumno nunca era un oyente pasivo. Ahí ven en la diapositiva, que no vamos a leer, ¿no? Hasta 14, eso era otra de las formas de participación que tenían los estudiantes, hasta 14 oficios, 14
Imagínense, había 14 muchachos que dentro de las aulas tenían responsabilidades. Había una coparticipación de las responsabilidades. Hoy en día no sé si nos toca o les toca a los profesores hacer todo. Espero que no, que también den participación, porque a los muchachos les encanta, ¿no?, tener responsabilidad. También otra, les hablaba de 3, en determinados momentos de la educación, hoy hablamos de la coevaluación, de las ayudas, de los alumnos ayudantes, pues ya en tiempo de La Salle se daban. E incluso cuando algún hermano se ponía enfermo o cuando algún profesor lo estaba, entonces había alumnos ayudantes que ayudaban a los compañeros. Por eso, cuando hablamos de una participación comprometida, era eso. Era participar, pero era comprometerse y prepararse, ¿no?, para ello. Otro de los elementos que quiero, digamos, al que quiero dar importancia dentro de estas palabras, y esto es muy importante, la formación permanente de los maestros. Quien no se prepara día a día, no se pone al día en lo suyo, en la especialidad de cada uno, pues se vuelve un poco como Pedro Picapiedra, es decir, nos volvemos un poco trogloditas. Desde sus primeros contactos con los maestros, San Juan Bautista de La Salle se da perfectamente cuenta de que el problema más urgente de las escuelas es la falta de formación de los maestros. Durante 40 años, desde 1679, cuando comienza un poco en el proyecto, aún no ha llevado a los maestros a su casa, y hasta 1719, cuando muere, lo esencial de su trabajo va a girar en torno a este tema, a la formación del maestro, tanto en lo que se refiere a los hermanos, pero también, acordémonos, en el seminario de maestros rurales, pues a eso se dedicó en gran medida. Ciertamente, en el caso de los maestros rurales, pues a veces digamos, acertó, a veces fracasó por falta de recursos económicos, etc. El éxito de la formación fue prácticamente inmediato. La fama de las escuelas lasallistas se extiende más allá de los límites de la diócesis de Reims, que es donde comenzaron las primeras escuelas. De ahí las constantes peticiones que recibe La Salle para que los candidatos jóvenes que llegan se puedan beneficiar de la calidad y de la solidez de la formación que ofrece. Para los hermanos sobre todo, pero también para los maestros del campo que lo desean, esta formación inicial recibida va a ser acompañada casi de inmediato por una formación permanente, cuyas características más sobresalientes son, en esa formación permanente, el enriquecimiento de su cultivo personal, la autoformación, los ejercicios diarios de perfeccionamiento en comunidad. Yo recuerdo incluso haber tenido clases que se tenían delante de toda la comunidad de hermanos. En el caso mío eran 27 los hermanos, o éramos de la comunidad, las clases prácticas que se tenían, la presencia continua de un inspector en la escuela, los encuentros anuales de reflexión y de intercambios pedagógicos y las cartas. En el caso de La Salle con los hermanos, él escribía cartas donde daba consejos de tipo pedagógico, de tipo espiritual. Al entrar en la sociedad de las escuelas cristianas, que así es como se llamaba, no congregación, ¿no?, antes de 1925, cuando ya fue aprobada la congregación formalmente, ¿no?, desde Roma por la bula. Entonces, al entrar en la sociedad de las escuelas cristianas, cada uno tenía conciencia clara de comprometerse radicalmente en el servicio de los hijos de los artesanos y de los pobres. Era un compromiso al que se sentía llamado. Era, en el fondo, una vocación. Yo creo que hoy también, aquellos que trabajamos, espero yo, ¿no?, en todas nuestras instituciones La Salle, y no solo en las instituciones La Salle, lo hacemos por vocación, es decir, una llamada de Dios a un servicio, y a un servicio muy claro. La realidad que encuentra San Juan Bautista de La Salle en 1679 no era demasiado brillante. Evidentemente, pues no valoraban a los educadores. Lo conocemos por lo que hemos leído, también un poco por la película tan antigua, ¿no?, de la vida de La Salle. La Salle se plantea actuar simultáneamente en varios campos, o sea, para que se valore al maestro, y no para valorar al maestro, sino sobre todo para que pueda ser efectiva la labor educativa. En sus escritos
habla de varios elementos. En concreto, pues hablando de 6 de estos elementos. Una dice, ante todo, asegurar una formación seria de los nuevos maestros. Formación humana, social, profesional, espiritual. La Salle se acuerda de sus primeros encuentros con Miguel y los maestros que les presentó en 1679. Aquella experiencia no se le va a olvidar nunca. También recuperar la dignidad del maestro a los ojos de la Iglesia y de la sociedad. Invita a los maestros a que estén convencidos de su propia dignidad como miembros de la Iglesia, pero también como miembros de la sociedad, y les invita también a que vivan de acuerdo a ella, en la manera de vestir, de hablar, de comportarse, un poco en su estilo de vida. Otro de los elementos que aparecen en los textos de La Salle, hacerles caer en cuenta de su responsabilidad de maestros con respecto a sus alumnos, en especial con los pobres, con la sociedad, con la Iglesia y con Dios mismo. Una responsabilidad de la que tienen que dar cuenta, y lo dice claramente. Luego, inducirles a establecer una relación pedagógica con los jóvenes basada en el cariño, lo hablábamos antes, la paciencia, el buen ejemplo, la vigilancia. El cuidado y cariño hacia los alumnos es el corazón mismo del trabajo educativo que propone La Salle. Trabajar en equipo, volvemos a lo de asociación, en el seno de una asociación, que es una fuente, sin duda, del enriquecimiento mutuo, garantía del buen funcionamiento de la escuela y verdadero germen de la comunidad educativa actual. Ahí estuvo desde el principio. Descubrir progresivamente, en cuanto maestros cristianos llamados a anunciar el Evangelio, que su empleo es un verdadero ministerio. Volveremos más adelante sobre lo del ministerio en la Iglesia, al servicio de la formación integral de los jóvenes. El santo fundador había entendido bien que el éxito de un proyecto educativo depende fundamentalmente de la calidad de aquellos que llevan a cabo la educación, es decir, de los maestros. Lo tenía pues muy joven, muy claro. Hablando de una escuela, de las relaciones donde el conocimiento personalizado es clave. Es otro de los elementos que me interesa pues, resaltar de lo que aparece en la guía de las escuelas. Y comienzo con una meditación. En la meditación 33, San Juan Bautista de La Salle aprovecha la parábola del buen pastor para ofrecernos una síntesis psicopedagógica muy concreta, especialmente sobre la relación profesor-alumno y en los 3 puntos, saben que cada meditación tiene 3 puntos, ¿no? En los 3 puntos de esta meditación toca los temas esenciales, dos básicamente, el conocimiento personalizado y lo que él llama el discernimiento de espíritus. Leo textualmente lo tienen ahí, el punto primero de la meditación. Este ha de ser también uno de los principales cuidados de quienes están empleados en la instrucción de otros, saber conocerlos, discernir el modo de proceder con ellos, pues con unos se precisa más suavidad y con otros más firmeza. Algunos requieren que se tenga mucha paciencia y otros que se les aliente y anime. Algunos es necesario reprenderlos y castigarlos para corregirlos de sus defectos. Y hay otros que hay que vigilar continuamente para evitar que se pierdan o se extravíen. Realmente cosas más lógicas, más sencillas, más claras, y esto totalmente necesario para el día de hoy. Para el día de hoy yo diría que incluso hasta más por la falta de tiempo que tienen la mayoría de los padres con sus hijos, por ese tener que trabajar papá y mamá con el fin de poder satisfacer todas las necesidades básicas y no básicas que se tienen. El educador lasallista se esfuerza por conocer a todos sus alumnos indistintamente, lo dice La Salle. La Salle retoma
una constante de su pensamiento pedagógico. No hay verdadera acción educativa que no se base en el conocimiento personalizado. Y es que este conocimiento exige un esfuerzo de comprensión interior, de empatía y, por lo tanto, de diálogo que a la vez sea franco y sincero. Va más allá de los datos empíricos o científicos y nace de la capacidad de intuir, de la iluminación interior que se tiene que pedir y se puede conseguir en la oración. Hasta a través de esta doble condición, por una parte, poner en acción los medios eficaces y concretos para llegar al conocimiento personalizado y, por otra, lo que él llama el don del discernimiento de espíritu. A través de estos dos elementos, el maestro encontrará el lugar justo, la relación educativa adecuada respecto a cada uno de los alumnos. Sin duda lo han escuchado ustedes, todos nosotros. Es un texto ilustrativo que La Salle utiliza 2 veces en sus escritos. Son 2 veces. Tener con los alumnos firmeza de padre y ternura de madre. Este pensamiento es muy significativo a la hora de indicarnos cómo el maestro lasallista mira a sus alumnos. Lo hace desde una observación lúcida y realista de cada uno de ellos, de su situación, con una confianza profunda que no desespera jamás y provoca un dinamismo creativo, desde una visión del alumno ambiciosa y optimista que persevera a pesar de las dificultades. Más de una vez se nos habrá escapado en clase. He dicho 100.000 veces, 100.000 veces, se necesitaría mucho tiempo, ¿no? Pero a pesar de eso, optimista, ambiciosa, que persevera a pesar de las dificultades a través de una relación cordial y afectuosa que busca, y estas son palabras también de La Salle, tocar el corazón y no solo la inteligencia, poniéndose al servicio desinteresado de los jóvenes. Llamada a la superación porque se trata, en definitiva, de llegar a la autonomía responsable. Es lo que queremos con la educación, que lleguen a ser autónomos y a la verdadera libertad interior. Aunque a veces las de fuera nos la recortan, la interior depende de nosotros. La relación educativa con los jóvenes está constantemente apoyada por el amor a los alumnos, la dulzura, la vigilancia constante y la cercanía amigable. Desde el principio, insta mucho La Salle en la importancia que tiene el dedicar tiempo a nuestra presencia entre los jóvenes. Importante, presencia entre los jóvenes. ¿Qué presencia tenemos? Al margen de las clases que, digamos, compartimos con los muchachos. Y quiero recalcar un poquito, antes de pasarme a las meditaciones, mostrar, dice La Salle, para con los jóvenes una gran ternura. Tal es el clima que favorece la educación en una escuela de La Salle. Buscamos modelos o testigos cálidos. Solo se ve bien con el corazón, escribía Saint-Exupéry. La acción educativa opera en profundidad solo cuando hay un clima de relación cordial. Esto supone, por parte de los maestros, atención constante a los niños y a los jóvenes, sensibilidad para todo lo que les concierne, comprensión de su mundo particular, es decir, de su lenguaje, de sus actitudes, de sus intereses, de sus valores, de las expectativas que tienen y también de sus necesidades y dificultades. Yo no sé si es lo que tenemos fundamentalmente en cuenta, porque eso es la educación, es responder a todo esto, no tanto que también un poco a impartir conocimiento, a facilitar, ¿no?, la adquisición de conocimientos. Esto suscita normalmente un movimiento de reciprocidad. Amar a los alumnos, ganarles el corazón, que dice La Salle, tocar sus corazones, son algunas de las expresiones, como les digo, que emplea La Salle. Así se crea entre ellos y nosotros un clima de confianza que permite el diálogo, facilita la confianza y hace posible el acompañamiento. Y con esto dejo, aunque hay muchas más cosas, ¿no?, de la guía de las escuelas, y paso a las meditaciones para los días de retiro. Por cierto, no comenté al principio que cuando a San Juan Bautista de La Salle, Pío XII le proclama como patrón universal de los educadores, eso nos lleva a hacernos 2 preguntas. ¿Por qué lo hace?
Pues lo hace primero porque, como se habían cumplido 50 años de la canonización de La Salle, pues los hermanos vieron bien el solicitar. Fue una solicitud que hicieron los hermanos, pero también porque es que la obra de La Salle se había ampliado, se había multiplicado. El número de hermanos era tremendo. Recuerden que en torno al año 1960, ya por el 50, pues casi los hermanos eran o éramos unos, yo en ese momento no lo era aún, no era tan, eran chavalito, pues unos casi 17.000. El número de alumnos eran mucho menos que ahora y las obras también, pero bueno, la obra de La Salle en el mundo era significativísima, significativísima, y ese fue el porqué, otro motivo por qué le nombran. Pero el para qué le nombran, pues justamente es para que nosotros, los educadores, los maestros cristianos, hermanos y educadores, pues tuviéramos, qué sé yo, tuviéramos una idea clara de qué era nuestra identidad como maestros cristianos. Las meditaciones son un recurso espiritual rico y profundo, especialmente para los maestros cristianos y aquellos que buscan profundizar en su vida de fe. Lo conocen, me imagino que la mayoría, son 16 meditaciones. Los días de retiro eran 8, La Salle escribía uno para la mañana, otra para la tarde, y de hecho van emparejadas, 1, 2, 3, 4, porque tenían un tema muy cercano, más práctico, si queremos, más aterrizado, el de la tarde, las pares, más teóricas, por decir de alguna manera, las impares. Se dirige también las meditaciones, no solamente para los hermanos, ¿no?, a todas las personas que trabajan en la educación de la juventud, aunque ellas obviamente fueron escritas para los hermanos, que eran los educadores en aquel momento de las escuelas de La Salle, los únicos, ¿no? En ellas, hablándonos directamente al corazón, nos dice un montón de cosas La Salle. Tengo acá en el papel las citas de cada una de lo que les voy a decir. No les voy a aburrir con las citas fuera de algunas, ¿no? Diciendo de qué meditación y qué punto de la meditación era. Por ejemplo, nos dice, es Dios mismo quien los ha invitado a esta vida. Ustedes son unos importantísimos instrumentos de su plan de amor a todos los hombres. Si hacen lo que les pide con responsabilidad y confianza, conseguirán un gran premio. Y también dice, nada de pesimismo. Y esto es textual de él, han de considerar su empleo como una de las funciones más importantes y necesarias en la Iglesia, pero también en el mundo. Esto lo dice en la meditación 7, el punto número 1 de esa meditación. Estén agradecidos a Dios por el gran don que les ha concedido al darles parte, por su empleo, en el ministerio de los santos apóstoles y de los principales obispos y pastores de la Iglesia. Es la meditación 7, en el punto número 3. En las meditaciones para el tiempo de retiro, que es de las que estamos hablando, nuestro fundador nos invita a interpretar la labor educativa en clave de historia de la salvación. Y cuando hablamos de historia de la salvación, hablamos de historia de la felicidad, porque la gran vocación que Dios nos da es a ser felices. La primera a la vida y luego a ser felices. Entonces, cuando hablamos de historia de la salvación, es la historia de la felicidad para el ser humano. ¿Cómo nos invita, ¿no?, a interpretar la educación en clave de esta historia de la felicidad, viviendo el trabajo en la escuela como instrumentos de Dios, convirtiendo algo tan aparentemente poco sagrado, y yo diría hasta laico del todo, como enseñar a leer y escribir a los niños en un ministerio nacido directamente de la voluntad de Jesucristo. La Salle, textualmente, en una de las meditaciones, dice, en el empleo que ejercen son los embajadores y ministros de Jesucristo. Por consiguiente, tienen que desempeñarlo como representante suyo. Jesucristo mismo es quien desea que los alumnos los miren como le mirarían a él y que reciban sus instrucciones como si él en persona se las diera, persuadidos de que la verdad de Jesucristo habla por boca de ustedes, que solo en su nombre les enseñan, que es Él quien les da autoridad sobre ellos y que ellos, los niños, los
niños, adolescentes, jóvenes, son la carta por él escrita que escriben ustedes a través de nuestra educación. O sea, son unos elementos realmente atractivos, totalmente atractivos. Esto lo dice en la meditación 3 del tiempo de retiro, en el punto 2. Perdón. Las meditaciones pretenden dotar a los educadores cristianos de una identidad consistente y clara, sólidamente basada en el plan del amor salvador de Dios. Y voy a tocar algunas claves principales de esta identidad. Las tienen ustedes ahí ahora en la pantalla. Dios interviene en la vida del educador cristiano. Es tal vez la afirmación fundamental. Es Dios tan bueno que una vez creados por Él los hombres, desea que todos lleguen al conocimiento de la verdad y que se salven. Por este motivo, Dios elige, llama y envía a algunas personas que le ayudarán en esa tarea. Estas personas son denominadas embajadores y ministros de Jesucristo, título que no debía de sonar nada bien en los oídos de los contemporáneos de La Salle, que más bien despreciaban la labor de educador. En otro momento se equipara la labor de los educadores cristianos con la de los ángeles custodios. Es la meditación 5, son las meditaciones 5 y 6. A partir de la situación de los niños y de sus familias, todas, digamos, tienen esta base. La educación no es para hacerlo desde un buró, no es para hacerlo desde grandes teorías, sino a partir de la situación de los niños, de las familias. El Ministerio de la Educación Cristiana solo puede llevarse a cabo abriendo bien los ojos a la realidad de los jóvenes y poniéndose a disposición de colaborar con sus padres en la delicada tarea de educarlos. De hecho, es esta percepción de la situación de las familias y de las necesidades educativas de los niños y de los jóvenes la que se halla en la base de la fundación de nuestra congregación. Y luego, en las meditaciones, se habla de una forma u otra de la hermosa tarea de educar. Es cierto que las meditaciones no son una guía pedagógica, como si era la guía de las escuelas. Sin embargo, hacen frecuentemente alusión a la experiencia educativa, al actuar concreto del maestro en la escuela. Claro, son meditaciones, siempre en términos de trascendencia y de responsabilidad. Algunas de las labores a las que se alude en las meditaciones podrían ser, por ejemplo, la vigilancia, adaptarse a la situación del niño y adecuar a ella el lenguaje, que debe ser comprensible, acomodándose a su capacidad, dice, desarrollar una enseñanza no solamente teórica, y así sigue. Vamos un poquito más adelante. Otro de los elementos, el trabajo del maestro cristiano es un auténtico ministerio. Lo he comentado antes y lo voy a profundizar un poco ahora. La labor educativa, si se realiza en condiciones adecuadas, es tan importante que llega a ser un auténtico ministerio eclesial. Un ministerio laico cuyo origen no es otro que el bautismo. Lo han escuchado más de una vez, ¿no? El bautismo, todos los que somos bautizados, somos constituidos por Dios en el bautismo, sacerdotes, profetas, reyes. Entonces, cuando hablamos luego del sacerdote ordenado, del obispo, por ejemplo, de los papas, pues tienen, digamos, su elemento fundamental, su raíz fundamental es el bautismo, el sacerdocio bautismal, que ellos luego lo agregan digamos, un servicio distinto. En el caso nuestro, pues es el servicio educativo. La otra cosa en la que La Salle, digamos, incide en las meditaciones es el servicio a la Iglesia. San Juan Bautista de La Salle repite insistentemente a los educadores cristianos que su actividad es un ministerio y que están al servicio de la Iglesia. Nos dice, es en la meditación 7, en el punto número 1, que nos toca echar los cimientos del edificio de la Iglesia y que nuestros estudiantes son como piedras vivas.
Desde el punto de vista de la espiritualidad del educador cristiano, las meditaciones yo diría que tienen plena actualidad, porque nosotros, educadores cristianos, lasallistas de corazón, podemos seguir descubriendo aún hoy en ellas una invitación a contemplar nuestro trabajo como parte fundamental del plan de Dios. A leer y sobre todo al interiorizar estas meditaciones, caeremos poco a poco en la cuenta de la enorme riqueza de nuestra vocación laica, hasta el punto de ser considerada un ministerio. Nos sentiremos llamados a la responsabilidad y al respeto. Comenzaremos a contemplar cómo poco a poco, ya desde ahora mismo, el plan de Dios se va desplegando en la historia. Y no olvidemos que el plan de Dios para la humanidad, se lo decía antes, no es otro que la felicidad para todos, el respeto a la dignidad de cada uno, el derecho a la libertad y a soñar. Y para ello, nuestra labor como educadores cristianos, a veces tan poco valorada por la sociedad, sigue siendo fundamental. Las meditaciones son, en definitiva, un gran canto a la dignidad de la labor educativa en la Iglesia y en el mundo. Nos tocaría ahora hablar, pero ya me está diciendo acá que el tiempo pues está pasando, hablar de las reglas de cortesía y urbanidad para el uso de la escuela cristiana. Quizá resumo brevemente lo que tenía escrito, diciendo que para la Salle y la urbanidad no es solamente un estilo, una forma, sino que tiene que ver un poco con el respeto al otro. Para La Salle, la raíz profunda y el fundamento de las normas de cortesía y urbanidad sobrepasan con mucho todos los códigos sociales de convivencia y honestidad, para llegar a alcanzar lo más profundo de la misma naturaleza humana. No se trata de un barniz superficial e hipócrita. Su visión nace de una antropología cristiana que fundamenta la modestia, el respeto, la buena relación y la caridad entre las personas. Según La Salle, a la hora de educar a los niños en la cortesía y urbanidad, no se trata de reprimir, de desestimar o de ridiculizar al alumno cuando actúa sin una motivación positiva. Esto no sería una pedagogía positiva. Se trata más bien de inculcar en los estudiantes motivaciones cristianas que eleven hacia Dios. La Salle nos confronta con la naturaleza espiritual de la persona. Nos dice que al saludar a una persona, por ejemplo, la consideremos como presencia de Jesucristo y habitada por el Espíritu Santo. Ahí tienen un texto sacado justamente de este libro. Dice, es cosa llamativa que la mayoría de los cristianos solo consideran la urbanidad y la cortesía como una cualidad puramente humana y mundana y no piensan en elevar su espíritu más arriba. No la consideran como virtud que guarda relación con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos. Esto sería, digamos, como lo más significativo con respecto a este texto. Y yo me pregunto, y ya con esto estoy pues adelantando la parte final, yo me pregunto, ¿y hoy en día no tenemos que pensar un poco en estas relaciones? ¿Cómo son las relaciones? A pesar de todos los avances, ¿realmente son relaciones respetuosas? Los análisis de los comportamientos personales y sociales de los últimos tiempos ponen en evidencia la pérdida del sentido de la persona, de su dignidad, de su unicidad. Basta abrir los ojos a la realidad para comprobar la veracidad de estos análisis. No es necesario establecer amplias conclusiones sobre la confusión que reina entre las diferentes edades, los sexos, las funciones, los estatus, para caer en la cuenta de esta pérdida de identidad. Esto destruye las relaciones sociales. Para poder llamar la atención hay que recurrir a lo novedoso, a lo raro, a lo chocante, porque uno se siente mal en la normalidad. Se capta un distanciamiento progresivo con respecto a la cortesía y a la urbanidad que lleva naturalmente a valorar y respetar al otro, a reconocer su singularidad, su alteridad. Si la propia identidad personal se queda en la penumbra, y muchas veces ocurre, y se oscurece, apenas quedan razones para respetar al otro y tratarlo de manera educativa. En la mayor parte de los proyectos educativos,
de nuestras instituciones La Salle, yo diría que en todos, se propone, entre otros, al menos estos 5 valores fundamentales. Uno, la libertad y autonomía de los jóvenes. Está también la responsabilidad, el respeto a la dignidad del otro, cortesía y buenas formas, amor a uno mismo y amor a los demás. Parece evidente que hay que establecer una prioridad de valores y claramente se ve que la puerta de entrada del proceso educativo es precisamente la cortesía. Sin ella, los otros valores carecerían de consistencia y de realidad. Cortesía y urbanidad es precisamente lo que venimos echando más bien en falta con frecuencia en la vida social de nuestros días. Vivirlas con intensidad, no conformarse solamente con el código social de ser cívico, sino que hay que llegar a restablecer a la persona humana en su dignidad. De lo contrario, corremos el riesgo de perder el hilo que nos permitirá de verdad vivir en sociedad. Y ya definitivamente concluyo, la obra de La Salle trascendió fronteras y épocas. Su modelo educativo fue adoptado en muchos países. De hecho, durante 2 siglos, este modelo lasallista de La Salle y los hermanos, pues se extendió por toda Europa, pasó a América Latina. Y por eso, en 1950, el Papa Pío XII proclamó a San Juan Bautista de La Salle como patrono de los educadores. Sí, San Juan Bautista de La Salle y los primeros hermanos nos enseñaron que la educación es un derecho de todos y una herramienta poderosa para transformar vidas. Su legado nos invita a seguir trabajando con dedicación, con pasión, con amor por la enseñanza, para que cada niño y cada niña tengan la oportunidad de acceder a una educación de calidad. Que su ejemplo nos inspire y guíe en nuestra misión educativa. Gracias a todos por la paciencia. Buen día a todos. Muchas gracias, hermano Luis Franco, por esta revisión de la filosofía lasallista y el análisis de tan importantes meditaciones que siguen respondiendo a las necesidades del mundo actual. La importancia del acompañamiento con la firmeza del padre y ternura de la madre. Las reglas de urbanidad tan necesarias en el fomento de una cultura de paz y el respeto a la dignidad humana. Muchísimas gracias, hermano, y vamos a iniciar con la sección de preguntas y respuestas. Vamos a iniciar con la pregunta de la maestra Adriana Guerrero. ¿Existe alguna intención o análisis para actualizar la guía de las escuelas al contexto del siglo XXI? Bueno, ha habido muchos intereses. De hecho, en el capítulo general penúltimo, en el 45º, y también en el 46º, se ha tenido un interés en la actualización. Pero básicamente, no sé si todos ustedes recuerdan, un documento que salió preparatorio al 46º capítulo general, no me viene ahora el nombre exactamente, que no es resucitar la guía de las escuelas, pero los elementos fundamentales sí, digamos como los grandes, las grandes columnas de lo que es la educación lasallista en el mundo de hoy. No me viene el nombre, tengo a mi edad ya los nombres, mi memoria me falla tremendamente. No sé si alguno que está ahí en la reunión de estos 111 que estamos lo recuerda. No me viene, disculpen, pero es así. Es uno de los documentos preparatorios al 46º. Fue la respuesta que se dio... La declaración, perdón. Sí, la adelante. Lasallista para la misión en el mundo actual. Exacto. Esa sería un poco, digamos, la actualización de lo que fueron las guías de las escuelas. Gracias. Muchas gracias, hermano. Pues aquí hay otro comentario de coordinador de secundaria, no tengo su nombre, pero él comenta que ser maestro hoy en día es una profesión desafiante y compleja, pero también gratificante y llena de significado. Los maestros deben enfrentar un entorno educativo cada vez más cambiante y exigente. Hay mayor diversidad en las aulas, exigencia de padres y grandes cargas administrativas. Una pregunta más de la maestra Adriana Guerrero. Le pregunta, hermano, ¿cómo puede un maestro lasallista
transmitir las meditaciones en un entorno de jóvenes ateos y agnósticos? Sí, obviamente quizá la referencia directa a lo trascendente, a Dios, a lo mejor no tan directamente, pero todos los valores que allí aparecen. Claro, recuerden que me imagino que la pregunta está pensada en aquellos estudiantes, sobre todo que quieren dedicarse a la educación, ¿no? Pero hay una serie, les comentaba, mucha referencia a la vigilancia, al acompañamiento, a la escucha, a intentar responder a las necesidades de cada uno de ellos. Pues sí, desde el punto de vista humano es posible, porque hay que profundizar un poco en ellas. Por otra parte, hay muchos estudios sobre las meditaciones, muchos muy profundos, algunos hechos pues ya desde hace años, ¿no? Por el hermano Michel Sauvage y el hermano Miguel Campos, que fue de nuestro distrito en un tiempo, ya murieron ambos, donde, pues, digamos, aterrizan un poco a la vida diaria del maestro, pero repito, hay estudios de otros aportes, ¿no? Digamos, de otros investigadores lasallistas. Pero sí, sobre todo yo diría, teniendo en cuenta aquellos elementos prácticos y un poco lo trascendente también. No nos olvidemos que nuestras instituciones La Salle tienen también la obligación de hacer una proclamación explícita del Evangelio, de los valores. El Evangelio no está constituido sobre cosas etéreas, está constituido sobre la vida misma. Entonces se habla de los valores de la vida misma, de la vida de cada día, de escuchar, de ponerse en el lugar del otro, del entender, de apoyar, de ayudar, de servir. Muchas gracias, hermano. Por cuestiones de tiempo vamos a terminar con un comentario, hermano, que le hacen aquí del maestro Luis Quintana. La disciplina y el acompañamiento son principios que buscan el desarrollo integral del alumno. Considerando los valores actuales de inclusión y defensa de derechos humanos, ¿cómo se aplicaría este principio? Es algo complicado. Cedo la palabra al maestro Juan René Pérez Llanes, quien dará continuidad al programa. Muchísimas gracias, hermano. Gracias, Rebeca. Muchas gracias, Rebeca. Hermano Luis Franco, muchas gracias por su tiempo, gracias por dedicarnos a este espacio de formación en nombre de los 2 distritos de la Red Educativa La Salle. Este agradecimiento que aparece en pantalla, un sencillo agradecimiento, reconocimiento por su ponencia.